¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Bruera, yo trabajo en el Ministerio Público de la Defensa en Cámara GESEL, como decía Alejo. Mi idea es poder retomar algunas cuestiones que él plantea y sobre todo lo que voy a intentar detenerme antes de hablar de lo meramente metodológico de Cámara GESEL es poder hablar un poco de las lógicas. Cuando uno lee cualquier texto que habla del trabajo interdisciplinario en los ámbitos de la justicia, nos plantean que podamos hablar de nuestro trabajo. La cuestión es que si hablamos de nuestro trabajo, ustedes viendo lo nuestro como psicólogos, nosotros viendo su accionar como abogados, se creería que podríamos llegar a entendernos. Y esa es una ilusión que lleva a lo más drástico, malo entendido. Porque solo a partir de conocer desde qué lógica hacemos lo que hacemos, podemos llegar a comprender algo de lo que el otro está haciendo. Y lo que tiene que ver el trabajo interdisciplinario no es que yo como psicólogo le diga a un abogado cómo que tiene que trabajar o yo intentar trabajar como un abogado, y obviamente el inverso también, ustedes abogados decirme a nosotros, sino es hacer esta conjunción de saberes y que el producto que salga de nuestro intercambio, eso va a ser lo interdisciplinario. Ahí está lo que tenemos que producir. Y en relación a esto de las lógicas, como para poder ejemplificarlo, cuando yo empezaba mi formación en psicología forense, recuerdo se había planteado hace muy poco la ley Rosanqui, estaba en pleno tema de la Cámara GESEL, y recuerdo a esta disertante que azorada y con profunda indignación comentaba, para nuestra indignación de quienes escuchábamos, que ella había entrevistado a una niña, la niña le había dicho con estas palabras que había sido violada, y el perverso del juez le había preguntado a ella que le diga a la niña qué había pasado con el pene, si lo había sido penetrado o no. Hoy día, trabajando, conociendo el Código Procesal Penal, uno puede entender que obviamente es algo que si es posible de preguntar debe ser preguntado, porque tiene que ver con la tipificación. Por eso, Marcos, si no entendemos la lógica de este juez que pregunta, no podemos entender y no podemos producir un trabajo en conjunto. Así también muchas veces ustedes pueden quejarse de nuestros accionar y pensar e indignarse también por ciertas acciones nuestras. Entonces por eso me pareció importante, al hablar del trabajo en Cámara GESEL, hacer una puntuación de algunos puntos que me parecen importantes en cuanto a nuestra lógica. Antes de empezar, obviamente lo que es fundamental plantear es que en Cámara GESEL vamos a estar trabajando con niños, niñas y adolescentes. Yo por ahí voy a utilizar el término genérico niño o niña, pero quiero que entiendan que estoy hablando de niñas, niñas y adolescentes entre 3 y 16 años. 3 y 16 años que es fundamental tener en cuenta. No es una cuestión excluyente, no es una cuestión que taxativamente se deje fuera. Digo, ha habido casos, algo que plantea el psicoanálisis que tiene que ver con nosotros y que profundamente creo tiene que ver con Cámara GESEL, con el dispositivo creado y con su espíritu, que es atender a lo particular. Y el caso por caso quiere decir aprender a tomar en cuenta la singularidad de este que está ante nosotros. Ha habido casos donde, por ejemplo, una persona de capacidades diferentes fue atendida porque se consideraba que el estamento jurídico no era, el despacho del juez no era el mejor lugar. Una chica de 20 años que por el estado de angustia que presentaba, ¿sí?, le era imposible hablar. Bueno, también nosotros lo tomamos. Esto es lo que quiere decir atenernos al caso por caso. Y este es un punto fundamental, porque si yo le tomo un precepto como decir somos iguales todos ante la ley, vamos a estar todos de acuerdo, lo vamos a sostener, tiene que ver con el derecho de quien viene. Lo interesante, digo, en estos conceptos que planteamos, es poderlo poner en tensión. Poner en tensión es mínimamente preguntarnos, porque muchas veces se naturaliza un dicho, sin ponernos a detener. Detengámonos a pensar en esto, en el acceso a justicia. ¿Realmente tenemos todos igualdad? ¿Realmente hay una igualdad cuando pensamos, digamos, que un niño, una niña, un adolescente está en igualdad de condiciones? ¿Realmente estamos en igualdad de condiciones? Alguien que ha sido vapuleado en su vida, y estamos hablando de un adulto, de alguien que por sus propios medios puede venir a presentar
Y esto es fundamental a tener en cuenta de poder discriminar. Concepto que en el imaginario social tiene una connotación negativa, pero nos olvidamos que discriminar es poder marcar diferencias. Diferencias que si no tomamos en cuenta, podemos quedar indiferentes. Imagínense las cruentas desigualdades que podemos cometer cada uno de nosotros dentro de nuestra función a la justicia si no reconocemos estas diferencias. Y este es un punto para mí fundamental. Tener en cuenta que si no tenemos en nuestra cabeza que hay un chico, que hay una persona, ¿sí?, que hay un adolescente que tiene miedo, que no sabe qué está haciendo ahí, que ha pasado por experiencias que lo han borrado en su condición de ser una persona. Imaginemos esto, en un abuso sexual crónico estamos hablando de alguien que fue tomado pura y exclusivamente como un objeto de goce de otro, como un objeto para satisfacer sus necesidades más allá de lo que él pueda sentir o no. En Cámara Gesell lo que intentamos pensar y promover es esto. Licenciada Cañete, una colega del Poder Judicial de Buenos Aires, plantea derecho a ser sujeto de la escucha. A mí me gusta pensarlo o de la manera de ver que es un sujeto con derecho a ser escuchado, pero ser escuchado tomando en cuenta sus condiciones, tomando en cuenta que es un ser humano en desarrollo y que porque sus capacidades cognitivas todavía no han sido desplegadas del todo, tiene ciertas características diferentes y que si yo no me detengo, no le estoy dando la posibilidad de hablar. Si yo no me detengo, y cuando digo yo, o al menos me gusta pensarlo así, y este es un punto de la lógica que quiero traer para que lo podamos debatir. Creo que cada uno de nosotros, de nuestras funciones y nuestros roles, si no nos detenemos a reconocer esta diferencia, qué lugar, qué posibilidad de acceso a la justicia hacemos. Y cuando se habla de revictimación, me gusta porque ha caído tan en desuso esto, la revictimación ha perdido su efecto. Pensar en la victimización secundaria. Victimización secundaria quiere decir que dentro de los estamentos jurídicos podemos volver a constituir en víctima. Y este es un punto fundamental. Nosotros, por más que queramos hacer el bien, podemos estar condenándolo a víctima. Es más, Lacan, psicoanalista, plantea que hasta los actos más atroces de la historia de la humanidad se hicieron en nombre de hacer el bien. Entonces, antes que hacer el bien, reconocer diferencias. Y este es el punto que me parece importante ver, digamos. Cuando decimos restituir subjetividad, es intentar que al menos en el acceso a la justicia poderlos correr de este lugar de objeto de uso que estos chicos tenían. De uso sexual, si la denuncia es vera y realmente han sido víctimas. Pero también poder pensar algo, en una falsa denuncia, también este chico fue puesto como víctima. También este chico fue puesto en un lugar de objeto, de alguien que denunció con malicia y este chico, sin importarle las consecuencias que le puede generar pasar por el proceso penal, es utilizado como alguien para agredir a otro. Y esto también es importante tomar en cuenta para poder escuchar. No olvidemos, Alejo lo traía, que cuando hablemos del abuso sexual, Rosán, quien insta a ustedes a que no se tome como un robo, a que no se lo vea como un delito más. Porque es fundamental también entender el psiquismo de este chico. Este chico, tenemos que manejarnos con cautela. Si es un chico que ha sido abusado, el índole del efecto traumatizante está funcionando. Cuando decimos efecto traumatizante, es interesante piensen cada uno de ustedes, una situación desagradable que han vivido. Van a pasar un día, dos, intentándola pensar, intentando encontrar una significación del por qué esa pelea con esta persona querida, ¿sí? O el por qué me habrá agredido de ese modo. Esto quiere decir elaborar, ligar psíquicamente, es unir esta emoción, este afecto a una idea, y empieza a morigerar esto que sentíamos. Un niño, por su carácter de niño, no tiene posibilidad de significar lo sexual, porque desconoce su significación. Y esos sentimientos y ese malestar se sigue repitiendo
busca inscribirse, por eso las pesadillas, por eso los sueños. El psiquismo todo el tiempo busca que pueda ligarse, y eso está, y es como una herida que está a carne viva. Por eso es muy importante ser muy cuidadoso a la hora de posibilitar que hablen. Porque si yo hago hablar a un chico sin tener en cuenta esto que le pasa, no es que el chico habla y se acuerda, el chico revive, reedita, vuelve a pasar por ese estado de inermidad, por ese estado de indefensión, con el mero hablar si no somos cuidadosos. Y este es un punto fundamental. Nosotros como psicólogos no estamos para hacer que el chico hable. Nosotros estamos para posibilitar que haga uso de su palabra. Tal vez le parezca un mero juego de palabras, pero marca una posición ética que nosotros, como peritos psicólogos, practicantes del psicoanálisis, que lo llevamos adelante, no podemos dejar de tener en cuenta y de tomar. Y esto es fundamental, ya que si estamos para hacer hablar la historia de la humanidad y nuestra triste historia reciente de la nación, no hace más que decirnos los más atroces vejámenes a que nuestros semejantes fueron condenados con tal de hacer hablar. Si yo obligo a hablar a alguien que no puede, no hago más que torturarlo, ¿sí? Y esto es revictimizarlo. Y esto, cada uno de los partícipes del proceso judicial, tenemos que estar atentos, porque podemos ser nosotros quienes estemos haciendo objeto de uso, ya sea uso pericial o que este chico quede como objeto de prueba del proceso. Este es un punto que me parece importante, digamos, porque ahí somos nosotros quienes al menos tenemos que poder estar advertido que si no tenemos en cuenta y no tomamos en cuenta estas diferencias, estamos haciendo lo mismo que hizo el abusador, lo estamos abusando, no sexualmente, pero sí lo estamos abusando. Hablaba de las características de lo traumático para poder entender. A mí me gusta trabajar siempre el ejemplo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver esa triste escena de un niñito perdido en el súper, en una plaza, que grita, no puede pensar, no puede decir dónde está mamá, grita mamá, no puede parar sola, que está intentando ligar ese sentimiento de indefensión. Ahí estamos con un chico que pudo haber sido abusado. Eso es lo que se radica en un chico que ha sido víctima de abuso sexual infantil. Y es importante tener en cuenta, porque hablábamos hoy de ser sujeto de la escucha, derecho a ser oído. Y es importante tener en cuenta las características del abuso sexual. Tenemos una diferencia de poder, ¿sí? El victimario puede controlar a su víctima física o emocionalmente y puede hacer de ella lo que quiera. Hay una diferencia de conocimiento, ya que el victimario conoce la significación sexual y las consecuencias que puede traer, y el chico no. Y hay una diferencia de necesidades satisfechas. Yo te uso como objeto para satisfacer mis necesidades sexuales. Vos no importás, vos no vales, ¿sí? Y esta es una cuestión importante, porque digo, cuando se habla del derecho a ser escuchado, es interesante pensar, y esto lo traigo para discutir, no para traerlo como una verdad, si en nombre de sus derechos puede ser avasallada nuevamente la integridad psicofísica de un chico. No es una práctica que se realice hoy, pero antaño se le pedía a un chico que declare en un juicio delante de su victimario. Un chico con esas características en su psiquismo y un chico que delante de alguien que ha ejercido ese poder tenía que poder hacer uso de su palabra. Esos son puntos interesantes para pensar. En cuanto a las características del dispositivo de cámara Gesell, de declaración testimonial de cámara Gesell, tenemos dos fundamentales. Primero, intentar minimizar el impacto subjetivo que es pasar por el proceso. Porque no olvidemos algo, ¿se acuerdan que decíamos que el chico no conoce la significación de lo sexual? Un chico tampoco conoce la significación de lo que es atravesar por un proceso penal. Un chico no sabe por ahí qué es tribunal, no sabe quién lo está entrevistando, no sabe qué van a hacer de mí. Y está en esa situación, ¿qué van a hacer de mí? Entonces, nuestra intención es, primero, poderlo contener emocionalmente, poderle empezar a transmitir quiénes son partícipes,
que hay un juez, que hay un abogado. Pero ustedes dicen juez, abogado, a nosotros nos resuena, le damos un sentido. Nosotros le explicamos que hay adultos que estamos para cuidar a los niños, qué es lo que tenemos que hacer, qué es nuestra función social, ¿sí? Cultural que tendríamos que hacer, y que en este chico tal vez no se ha cumplido. Entonces, también le permitimos que se humanice la figura del juez, que se humanice la figura del abogado, y que sobre todo entienda que él es un sujeto activo, partícipe del proceso, porque si no es un mero objeto, ¿no? Él no tenía posibilidad de elegir si quería o no, si fue abusado sexualmente. Lo traumático opera porque yo no puedo dar una respuesta activa, no entiendo ni puedo dar una respuesta activa. Aquí lo que intentamos, para que no sea traumatizante también el paso por el proceso penal, que él pueda sentirse un sujeto partícipe, ¿sí? Y así también lo que intentamos hacer es, en esta contención emocional, irle posibilitando que se entere todas las características que puede tener el proceso, pero hablando en un lenguaje que sea comprensible para él. Otro punto fundamental también para nosotros, obviamente yo considero el primero tan importante como el segundo, es el poder otorgar pruebas válidas para el proceso. Vuelvo a decir, el primero es tan importante como el segundo, pero vuelvo a situar esto, como sujeto de la escucha no puede ser, ¿sí?, avasallada su integridad psicofísica. Este es el cuidado de tener. Cuando planteo que el de poder brindar pruebas válidas, quiero decir que nosotros como psicólogos, como peritos oficiales, partimos de la neutralidad moral. Yo no estoy para buscar un victimario, yo no estoy para detentar a una víctima. Yo, en este sentido, intento que pueda hacer uso de su palabra, que pueda estar en las mejores condiciones psíquicas para poder hablar, para poder decir algo de esto que le es inentendible, muchas veces que le es inexplicable, pero que a la hora de poder ser puesto en palabra, algo puede empezar a ligar psíquicamente, ¿no? ¿Recuerdan esto que yo decía? Voy pudiendo ubicar estas emociones en una palabra que empieza a apaciguar algo de esto. En este sentido, lo que me parece importante que tengamos en cuenta es que yo les decía lo de pruebas válidas, lo de neutralidad moral. Para mí es fundamental que poder transmitir esto. Creo que lo que marca nuestra posición ética como profesionales, psicólogos, es poder transmitirle que nuestra posición y que entendemos que formamos parte del proceso. Nunca vamos a formar parte en el litigio, ni aún siendo perito de parte, por nuestra posición ética. Nosotros no estamos para apoyar una parte u otra, estamos para detenernos en cuanto a lo subjetivo. Digo, por muchas veces este acercamiento de algún abogado, y ¿qué le parece esto, aquello? Bueno, no, yo voy a informar de lo subjetivo, es mi función. Creo que ni aún siendo perito de parte podemos entender que tenemos algo que ver en la cuestión del litigio. Al menos esto es un pensamiento mío que lo traigo acá para poderlo pensar. Para poner, digamos, en tensión y lógica con lo que puedan pensar ustedes. En cuanto a lo metodológico, me parece importante que poderles transmitir que lo pensamos como 4 pasos fundamentales. Lo primero, para nosotros es fundamental poder tomar contacto con el expediente. Nosotros necesitamos conocer cuáles son las características de este chico. Conocer, primero por protocolo de intervención en la provincia, si ha sido que ha tomado intervención otro equipo, no. Si lo ha entrevistado otro equipo, no. Si ha intervenido otro equipo, pero a ver, no es por mero capricho. El chico ha creado un vínculo de confianza con alguien. Y si intentamos restituir subjetividad, hay que reconocerle que ahí ha puesto algo. Entonces, que continúe ese equipo. Pero también para tomar al menos conocimientos, si este chico presenta capacidades diferentes, porque esto va a requerir necesidades diferentes y nosotros poder brindar, digamos, modos de atención diferentes. Entonces es fundamental tener este registro a la hora de también ir pudiendo pensar su contexto sociocultural, ir viendo algo de su dinámica familiar y sobre todo ir pudiéndonos armar una idea de este otro que va a venir. Obviamente, también para nosotros es fundamental tomar conocimiento de la denuncia en autos.
Pero no porque nosotros ahí sepamos o no sepamos o estemos para dirimir si eso